Conforme vamos perfeccionando nuestra relación con Dios, nos damos cuenta de que es el Padre perfecto y amoroso que nunca tuvimos. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Salmo 92:4. Vamos a continuar leyendo la Biblia en Segunda de Reyes, del capítulo 20 al capítulo 22:2. Bueno, esta parte en donde dice, y antes de que, porque lo leí tal cual viene aquí, en donde dice, conforme vamos perfeccionando nuestra relación con Dios, nos damos cuenta de que es el Padre perfecto y amoroso que nunca tuvimos. Yo te quiero decir que muchas veces no valoramos a nuestros papás, pero yo estoy segura de que mi papá fue muy amoroso conmigo, fue valiente, no tengo nada que reclamarle. Digo, por supuesto, Dios es increíble, pero le doy gracias a Dios por el papá que envió a mi vida. Así que también a veces es importante valorar esas pequeñas cosas que de repente pensamos que no son tan importantes, pero sí son. Cuando tú ves las cosas buenas de tus papás, pues te lo prometo que es mejor. O sea, todos cometemos errores, nadie nos enseña nada, así es que hay que aprender a ir dejando lo que no, porque no sabemos nosotros realmente qué hubiéramos hecho en esa misma situación. Cualquiera que tuvieron que educarnos, disciplinarnos y todo, bueno, pues a veces creemos que ellos están mal, pero no. Así que Dios, gracias por ser nuestro papá perfecto, Señor. Y por las personas que tú enviaste como nuestros papás a esta vida preciosa. Ok, seguimos leyendo la Biblia en donde dice, Segunda de Reyes 20 al 22:2. Dice, enfermedad y recuperación de Ezequías. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación. Date, oh, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías, ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará y en 3 días iré al templo del Señor? Isaías contestó, esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas a que se atrasara o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Ok, por supuesto voy a leer la descripción de estos versículos. Dice, en 100 años de la historia de Judá, del 732 al 640 a.C., Ezequías fue el único rey fiel a Dios, pero eso fue lo que marcó la diferencia debido a la fe de Ezequías y a sus oraciones. Dios lo sanó y salvó a su pueblo de los asirios. Usted
también puede marcar una diferencia, incluso cuando por su fe forme parte de la minoría. La fe y la oración, si son sinceras y dirigidas al único Dios verdadero, pueden cambiar cualquier situación. Esto es fantástico, ¿no crees? Y la descripción del versículo 11 dice: los relojes solares egipcios de este periodo a veces tenían la forma de pequeñas escaleras, por lo cual la sombra se movía hacia arriba y hacia abajo de los escalones. Seguimos leyendo del versículo 12. Representantes de Babilonia. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán y rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro y las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer el arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? ¿Qué vieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, entre ellos el alcance de su poder, el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llegar al agua, llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Continuamos leyendo esta descripción de los versículos que acabamos de leer, en donde dice: Ezequías había sido un rey bueno y fiel. Cuando Isaías le preguntó qué les había mostrado a los embajadores de Babilonia, él contestó: les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. De acuerdo al relato de 2 de Crónicas 32, 24 y 31, parece que la prosperidad de Ezequías, su éxito y la sanidad de su enfermedad lo hicieron soberbio. En vez de honrar a Dios por todas sus bendiciones, trató de impresionar a los extranjeros. Cuando Dios nos bendice, no debemos usar sus bendiciones para presumir ante los demás. Un testimonio de victoria se puede convertir rápidamente en una exhibición de vanidad y autoalabanza. La descripción del versículo 14 dice: Babilonia fue destruida por Sennacherib en 689 a.C., después de rebelarse contra el imperio asirio. Esta visita probablemente ocurrió poco antes de esta fecha. Cuando Sennacherib murió en el 681 a.C., su hijo Esar-Adón destruyó la ciudad de Babilonia. En ese tiempo los gobernantes de Asiria eran débiles y Babilonia tuvo la oportunidad de fortalecerse. Mientras el ejército asirio marchaba hacia tierras lejanas para conquistarlas y oprimirlas, Babilonia creció y se convirtió en una pequeña nación. Después de varios años, Babilonia fue lo suficientemente fuerte para volver a rebelarse. Poco tiempo después aplastó a Asiria y se convirtió en la siguiente potencia mundial.
del versículo 19 dice, Ezequías dijo que era bueno que estos terribles acontecimientos que Isaías había predicho no sucederían durante el curso de su vida. Las palabras de Ezequías parecen egoístas y orgullosas y carentes de visión. Sin embargo, él sabía que la nación sería castigada por los pecados que habían cometido. Por lo tanto, pudo haber estado reconociendo la justicia de Dios y agradeciéndole por su decisión de no destruir el reino de Judá mientras él vivía. Y del versículo 20 dice, el estanque y el túnel hacen referencia a un túnel de más de 500 metros que fue construido desde el manantial de la parte alta de Girón hasta el estanque de Siloé. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 32:30. Venía desde una fuente de agua fuera de la muralla de Jerusalén hasta un depósito dentro de la ciudad. Fue construido para que los asirios no pudieran cortar el suministro de agua de la ciudad. Continuamos leyendo el capítulo 21, ¿ok? Y seguimos diciendo, Manasés gobierna sobre Judá. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había construido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Asera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. El lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre, construyó estos altares para todos los poderes de los cielos, en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor. Y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Asera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre. En este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes de mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar. Y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas, el rey Manasés de Judea ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes de Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice, traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes los oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré el remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos
acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos, los pecados que cometió están registrados en el libro de la historia de reyes de Judá. Cuando Manasés murió, los enterraron en el jardín del palacio y jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Leamos estas descripciones. Manasés siguió el ejemplo de su abuelo Acaz, más que el de su padre Ezequías. Adoptó las prácticas perversas de los babilonios y los cananeos e incluso sacrificó a su propio hijo. Manasés no hizo caso de las palabras de los profetas de Dios, sino que deliberadamente llevó a su pueblo al pecado. Para más información acerca de la vida, podemos ver su perfil en 2 de Crónicas 33. Manasés fue un rey malvado y provocó el enojo de Dios con sus pecados. En la lista de pecados de Manasés encontramos varias formas de ocultismo, hechicería, adivinación y consultas a medios y videntes que Dios prohíbe terminantemente estas prácticas. Lo vemos en Levítico 19:31, en Deuteronomio 18 del 9 al 13, porque exhiben falta de fe en Él. Incluyen acciones pecaminosas y acuden a influencias demoníacas. Hoy en día muchos libros, programas de televisión y juegos hacen énfasis en la adivinación, sesiones espiritistas y otras prácticas de ocultismo. No permitas que el deseo de conocer el futuro o la opinión de que la superstición no hace daño, lo conduzcan a tolerar estas prácticas ocultas. Son falsificaciones del poder de Dios y tienen como base un sistema de creencias totalmente opuestos a Dios. En la descripción del versículo 7 dice: Acera era una diosa madre de los cananeos y esposa de Baal. Sus imágenes estaban hechas en madera. En Éxodo 34:13 y Deuteronomio 12:3 se prohibió estrictamente que los israelitas se asociaran con cualquier práctica de la diosa Acera. La tradición dice que durante la gran masacre de Manasés Isaías lo cortaron por la mitad con una sierra cuando trataba de esconderse en un trono hueco. Es posible que otros profetas también hayan sido asesinados en ese tiempo. A ver, aquí dice: Manasés también asesinó mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducir a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y lo que leí anteriormente era la descripción en donde dice: la tradición dice que durante la gran masacre de Manasés, a Isaías lo cortaron por la mitad con una sierra cuando trataba de esconderse en un tronco hueco. Es posible que otros profetas también hayan sido asesinados en este tiempo. Seguimos leyendo. Amón gobierna sobre Judá. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Arús de Jotba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Sí, siguió el ejemplo de su padre al rendirles culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que hizo están registrados en el libro de la historia de reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. Vamos a continuar leyendo el versículo del capítulo 22, el versículo 1 al 2 solamente. Dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Joscat.
Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo correcto. Uy, eso bueno, son muy buenas noticias. Sigamos leyendo la descripción de esto, porque bueno, cuando leemos acerca de los reyes de la Biblia, es raro encontrar a uno que haya obedecido a Dios plenamente. Josías fue uno de esos y tan solo tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en obediencia durante 18 años. A los 26 comenzó las reformas basadas en las leyes de Dios. Los niños son los futuros líderes de la iglesia y del mundo. Muchas veces los hechos más significativos que alguien llevó a cabo en el nombre de Dios no suceden hasta que la persona llega a ser adulta, pero nadie es demasiado joven para tomar a Dios en serio y obedecerlo. Los primeros años de Josías establecieron el fundamento para su futura tarea de reformar a Judá. Dios lo puede usar a usted también, no importa la edad, así, a ti, a tu familia, a tus hijos, a los niños, a quienes te están rodeando, nos puede utilizar, así que vamos a orar terminando de leer Segunda de Reyes, del capítulo 20 al capítulo 22, 2. Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, por favor, a tener un buen discernimiento con respecto a todo lo que estamos leyendo. Dios, bendice nuestra vida, danos sabiduría, danos inteligencia, ayúdanos, Señor, a poder tener, Señor, a ser obedientes, a agradarte, Señor, a ser un perfume delicioso para ti, Señor, y que te agrades en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar leyendo la Biblia con el libro de Salmos del capítulo 150 del versículo 1 al 6. Seguimos.